Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos conceptos importantes de los que vamos a partir, ¿no? La clase pasada hablábamos un poquito de epistemología y veíamos cómo la epistemología pues nos da un punto de partida para poder analizar algo, ¿no? Y esto porque pues lamentablemente no sé a qué se deba, es mi impresión, probablemente yo me equivoco, pero en las universidades por alguna razón, no sé si son los temarios, no sé qué pasa ahí, no sé qué pasa ahí, pero la educación que le damos a los alumnos, ¿no? Es una educación técnica. Técnica es que les enseñamos cómo se hacen las cosas, manuales, no les enseñamos a pensar por qué se hace, ¿no? Y esto es importante porque el día de hoy pues hay un montón de psicólogos express que se meten a cursos, talleres solo para aprenderse técnicas, ¿no? Y por ahí encuentras psicólogos que son buenos con que las técnicas de la silla vacía, que técnicas conductistas, no están mal, no es tan mal, pero es importante entender por qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, existe por ahí la hipnosis ericksoniana. Es una herramienta muy buena para romper, por ejemplo, defensas psíquicas en las personas, pero no funciona para todas las personas. Si tú tienes, por ejemplo, una persona deprimida y le aplicas hipnosis, puede ocurrir que esa persona, como ya está deprimida con la psique indefensa, al aplicar la hipnosis la psicotizas y entonces transformas una depresión en una esquizofrenia, ¿no? Entonces, aunque son buenas técnicas, hay que comprender por qué las hacemos y por eso es lo importante de la epistemología, ¿no? De entender dónde estamos parados. Estamos parados en la epistemología ontológica o en la deontológica, etc. El día de hoy vamos a hablar, en términos generales, de dos conceptos que más adelante vamos a desarrollar más a profundidad para vincularlos con las escuelas psicológicas. Hoy les quiero hablar de manera muy breve sobre lo que es la psicoeducación y lo que es la socioeducación. Bueno, pero lo vamos a hablar desde el enfoque de la psicología educativa, específicamente la psicología educativa que está vinculada a las escuelas. Porque de repente está mal entendido, ¿no? Un psicólogo educativo no es estrictamente un psicólogo para escuelas. Un psicólogo educativo también puede ser un psicólogo para empresas, puede ser un psicólogo para proyectos sociales. A final de cuentas, lo que interesa es eso, ¿no? Hacer uso de las teorías educativas con un propósito o un fin. Y básicamente en cualquier lugar, ¿no? Básicamente en cualquier lugar donde existen relaciones sociales, pues hay aprendizaje, ¿no? Hay educación. Permítame tantito, es que básicamente en cualquier lugar donde hay relaciones sociales hay educación, ¿no? Se está enseñando y se está aprendiendo. Bueno, vamos a hablar de eso. Antes de introducir psicoeducación y socioeducación, vamos a partir también de definir dos conceptos importantes que son la enseñanza y el aprendizaje. Empecemos por aquí, ¿no? En términos generales, enseñanza es cuando a alguien le vamos a llamar sujeto activo, en este caso, por ejemplo, es el maestro, transmite una información a otro alguien, que es un sujeto pasivo, o el alumno, ¿no? Entonces, algunos modelos educativos, algunas contrataciones de maestros, no sé cómo llamarlo, pero algunas escuelas, por ejemplo, le invierten mucho dinero a capacitar al docente, ¿no? Si hablamos de las escuelas públicas, pues les mandan capacitación de todo y por todo, ¿no? Técnicas de enseñanza, es decir, hacer un docente que sea capaz de transmitir un buen enseñante. Y de repente nos encontramos con que decimos, bueno, ¿a qué se debe, no? Que si le hemos invertido mucho dinero a un maestro y el maestro hace sus exámenes, porque en las escuelas te dicen, aquí hay un curso gratuito o uno que te va a costar, no importa, pero tienes que pasarlo con 8 para obtener tu certificado, ¿no? Y se supone que si tú pasaste al menos con 8 esta capacitación, pues entonces adquiriste una habilidad que te va a servir para el trabajo, ¿no? Pero lo que hace mucho ruido
Es como a pesar de que tenemos maestros altamente capacitados, de repente el nivel educativo de los alumnos es bajo. ¿Cuál es la conclusión cuando lo vemos desde el enseñante? Cuando lo vemos desde el enseñante, la conclusión es que el maestro es mal maestro, ¿no? Porque lo que está haciendo no está dejando conocimiento en el alumno. Y a veces nos engañamos, ¿no? Porque entonces entra una persona, bueno, entra todo un sistema burocrático, ¿no? Y en este sistema burocrático empezamos por pedir planeaciones. Y le enseñamos al maestro cómo planear la clase para que haya objetivos generales, particulares, competencias, para que él planee con antelación su clase de cómo le va a hacer para transmitir el conocimiento, ¿no? Revisamos las planeaciones, cumple con los requisitos que dice el protocolo, ya tenemos un punto. Y luego tenemos a alguien que revisa las clases del profesor y ese alguien entra con una tabla para evaluar, ¿no? Explica bien, depende del modelo, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en un Ibermillennium, de repente nos salían con unas payasadas bien interesantes, ¿no? Y nos decían, es que el profesor cuando empieza la clase tiene que poner la fecha del lado derecho con marcador rojo y tiene que poner el título del tema que vamos a ver el día de hoy y el objetivo y dividir la clase en 3 momentos, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? Y ese era el sistema pedagógico. Si tú seguías este protocolo, entonces tenías tus palomitas, eras buen maestro, ¿no? Entonces podíamos observar cómo todas estas estrategias y estas vigilancias administrativas eran la evidencia de que se estaba enseñando bien. Al final lo que llamaba la atención es que pese a que tú tenías un maestro que seguía estos protocolos, que pasaba sus evaluaciones, pues el alumno no aprendía. Pero la necedad de estos enfoques es suponer que el maestro está defectuoso, es mal enseñante, ¿no? Y entonces, para acabar de confirmar o descartar, pues le aplicamos una evaluación docente, ¿no? Y le preguntamos al alumno, ¿cómo enseña el maestro? ¿Le entiendes? ¿No le entiendes? Bla, 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 ¿no? Es muy interesante que en la evaluación docente de repente le pregunten al alumno, ¿el maestro domina el tema? Pues el alumno no conoce el tema, por eso viene a formarse, ¿no? Y luego le pides que evalúe al maestro. Entonces tenemos ahí una suerte de inconsistencias, ¿no? Pero este es el modelo enseñante. El modelo de la enseñanza deja toda la responsabilidad en el maestro. Si el alumno no está aprendiendo, es porque el maestro está haciendo mal su trabajo. Este es el primer enfoque, ¿no? Entonces nos dedicamos a perfeccionar al maestro. Pero está la otra parte, que es el aprendizaje. El aprendizaje tiene que ver con la parte activa del educando. ¿Qué significa? Aprendizaje no es lo que el profesor te enseña. Más bien, es el resultado de todo el esfuerzo que tú haces como alumno, que tú haces como alumno para apropiarte del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que no sirve de mucho que tú tengas un profesor que sea muy bueno explicando si cuentas con un alumno que no tiene habilidades para comprender la explicación, ¿no? Aquí tenemos el problema. Entonces notarán ustedes que cuando vamos a contratar a un maestro le revisamos la currícula, que una clase muestra, estamos buscando que el profesor sea un profesor de calidad y si lo es, lo contratamos, ¿no? Y está bien, porque es una de las partes de la educación, ¿no? Enseñar y aprender en conjunto nos dan como resultado la educación. Pero repito, no te sirve de nada tener un maestro con un montón de experiencia, con un montón de herramientas pedagógicas, con una facilidad para explicar las cosas, con muchas dinámicas y didácticas en la planeación, si el alumno no tiene esta habilidad para apropiarse de la información. Y viceversa, ¿no? Si tú tienes un alumno que cuenta con muchas habilidades para apropiarse de la información, pero tienes un profesor que no es bueno enseñando, entonces el resultado final no es el esperado. Lo que significa que el nivel educativo de un alumno depende de dos cosas. La primera es de las habilidades y capacidades del maestro, que en cierto sentido es la menos importante, es la menos importante. Y dos, de las habilidades y capacidades del mismo alumno, que en cierto sentido es la más importante, porque a final de cuentas, si nos salimos del contexto educativo,
La mayoría, y si no es que todos nosotros somos autodidactas, ¿no? Es decir, no necesariamente nos sentamos a leer un libro para aprender, pero mucho del aprendizaje que nosotros tenemos lo aprendemos porque nos interesa, queremos conocer esto para resolver un problema de la vida cotidiana y ahí tenemos el autodidactismo, ¿no? Entonces, aquí es donde se construye toda esta maraña de teorías psicológicas que están enfocadas o a enseñar o a aprender, y por eso los resultados finales del estilo de la escuela educativa que nosotros utilizamos, estilo, enfoque, escuela, ¿no? Bueno, se supone que el día de hoy, a partir de Vygotsky, no recuerdo cómo se escribe Vygotsky, pero es mi clase, ¿no? A partir de Vygotsky, por ejemplo, se introduce el constructivismo. Ahorita vamos a llegar a ello, solamente lo adelanto. Y en el constructivismo se presume que la educación es una combinación entre alguien que enseña, pero principalmente es un andamio, y alguien que aprende. Significa que hay dos sujetos activos en la educación, el que está explicando y el que está haciendo todo lo posible por integrar la información de manera activa. Pero no llegamos aquí de a gratis. E inclusive algunos modelos educativos que manejamos el día de hoy en México son una simbiosis, bueno, no una simbiosis, son como una mezcla por ahí extraña entre las diferentes tradiciones psicológicas referidas a la educación. Y hoy vamos a hablar de 4 enfoques educativos si nos da tiempo. Bueno, entonces aquí ya vimos que es enseñanza, que es aprendizaje, ¿no? Cuando el enfoque está centrado en la enseñanza, entonces damos la responsabilidad completa al maestro. Cuando el enfoque es del tipo aprendizaje, damos la responsabilidad casi completa al alumno. Pero cuando es enseñanza-aprendizaje, entonces es una responsabilidad compartida. Uno que transmite y otro que hace todo lo posible por integrarlo. Bueno, ahora, vamos a encontrar en el mundo de la psicología educativa, no recuerdo si les vamos a llamar teorías, pero a lo mejor, repito, es impreciso cómo les voy a nombrar el día de hoy, pero lo de menos es cómo les nombro, ¿no? Si no, quiero que entendamos el propósito. Vamos a llamarles enfoques educativos. Existen 3 enfoques educativos. Inclusive le podemos llamar estilos, no recuerdo cómo se les llamaba, pero existen 3. Al primer enfoque se le llama el modelo por contenidos. Al segundo se le llama por resultados y al tercero se le llama por procesos. ¿Qué son estos? Las escuelas o los programas educativos que tienen la tradición del modelo por contenido normalmente están preocupadas por generar un temario. Casi siempre los temarios son amplios, son largos, son grandes, y desde estos enfoques suponemos que un alumno aprendió porque estudió muchos contenidos teóricos. En este sentido, por ejemplo, recordemos Univer Millennium, ¿no? En Univer Millennium, una cosa que se le exigía al profesor era que terminaras el temario. Este es un modelo por contenidos. Aquí lo importante es que tú revisaras todos los temas que había en el temario propuesto para el maestro y al final se te aplicaba un examen de memoria. El examen consistía en 30 preguntas que estaban centradas únicamente en conceptos. Entonces, si tú podías reconocer los conceptos, habías adquirido conocimiento y a esto le llamamos modelo por contenidos. El problema del modelo por contenidos es que, bueno, la ventaja del modelo por contenidos es que fabricas alumnos que son una biblioteca caminante. Saben mucho de conceptos, saben mucho de explicaciones del libro, bastante, bastante. La desventaja es que no saben cómo aplicarlo, pero tienen un montón de conocimientos. La tradición de Univer Millennium más o menos era esta, darles un montón de conceptos y hasta al alumno le preguntaban, el profesor cubrió los temas propuestos, este es modelo por contenidos, vamos a darles un montón de conceptos y que el alumno los memorice. Existe un segundo modelo, al que se le llama el modelo por resultados. Este modelo, por ejemplo, es un modelo educativo que es más propio de las escuelas técnicas.
En este modelo se reducen la cantidad de contenidos teóricos y se incrementa la práctica. Y entonces tenemos, por ejemplo, algunos cuatrimestres de Millennium eran más o menos así, ¿no? Pensemos, no sé, a lo mejor estoy en un efecto Mandela, pero yo en algunas escuelas he visto, por ejemplo, materias como pruebas psicométricas, ¿no? Aplicación de pruebas psicométricas. Entonces, en estas materias se le enseña al alumno, se le enseña al alumno a aplicar y calificar las pruebas. En este sentido, básicamente es un trabajo que es mayoritariamente técnico, porque te dan una prueba, te explican cómo se aplica, cómo se califica, la calificación básicamente es de manual. Entonces lo que hace el alumno es aprender esto, técnica, 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 técnica. Y cuando el alumno genera un reporte, este reporte lo genera con apego al manual. Es decir, el alumno no tiene el tiempo de ponerse a pensar, pero ¿por qué el manual interpreta esto, no? ¿Por qué cuando una persona tiene una puntuación T de 78 en esquizofrenia, en el MMPI, ¿por qué nos da este diagnóstico? Simplemente asumimos que logramos encontrar la puntuación T de 78, la buscamos en el manual, generamos un reporte. Esta es una escuela técnica. Ventaja. La ventaja es que es una escuela que dota de habilidades prácticas al alumno. Esa es una ventaja. Desventaja. La desventaja es que no dota de habilidades de comprensión del porqué de lo que hacemos. Y aquí entran casi todas las escuelas técnicas, ¿no? Con Alep, CETIS, CEBETIS, que le van dando más prioridad a los talleres prácticos que a las materias teóricas de las que vamos a aprender la lógica, el pensamiento, vamos a hacer el desarrollo cognitivo, ¿no? Y existe un tercer modelo al que se le llama el modelo por procesos. Este no lo he visto mucho en México. A lo mejor va a sonar a chauvinismo, pero en mi experiencia académica, el único lugar donde yo pude experimentar este modelo fue en la UAM Xochimilco. ¿Qué es el modelo por procesos? El modelo por procesos tiene dos características. Número uno, disminuye la cantidad de contenidos. Perdón, subo al de por resultados. En los modelos por resultados, pues básicamente la evaluación consiste no en un examen de conceptos, sino en la evaluación de la actividad práctica. Entonces no sirve de nada aquí que yo te haga un examen de conceptos, sino que más bien te dejo un proyecto para que tú apliques esas pruebas y te las traes. Y yo quiero revisar que las hayas aplicado, cómo te las enseño con técnica, ¿no? Bueno. Y en el modelo por procesos se disminuye la cantidad de contenidos. En cierto sentido, se disminuye la enseñanza formal de la técnica. Es decir, no te dicen protocolariamente así tienes que utilizar la prueba. Pero ¿qué se hace? En este modelo por procesos se promueve el desarrollo del pensamiento. Es decir, le damos más interés a ayudarle al alumno a desarrollar capacidades de análisis, de síntesis, que sea capaz de elaborar explicaciones, ponerlas a prueba, le enseñamos a dudar del conocimiento, a construir, reconstruir y deconstruir conocimiento. Lo que significa que en estos modelos, por ejemplo, podemos tomar un tema, la familia, y aventarnos 2, 3, 4, 5, 6 meses hablando de la familia y siempre pensándola de una manera, de otra, poniendo en dudas las teorías. El detalle aquí es que no te vuelves una enciclopedia de conocimientos porque no observas muchos conceptos, pero te vuelves bueno pensando y analizando. ¿Qué ventaja tiene esto? El modelo por procesos, como le enseña al alumno a pensar y analizar, le da la herramienta. Esta herramienta le va a servir al alumno para que todo aquello, hablamos de contenidos que no se vieron en clase, todo aquello que el alumno no vio en la universidad, pueda estudiarlo por sí mismo y entenderlo.
Es decir, forma alumnos autodidactas, que no necesitan estarse pagando cursos, talleres, que no requieren maestros tanto, que no los requieren tanto, porque aprendió a pensar, aprendió a investigar, aprendió a formar sus propias explicaciones y el cúmulo de conocimientos que esta persona va a tener, pues los va a adquirir después a partir de su curiosidad. Lo interesante de este modelo por procesos es que enseña al alumno a preocuparse por adquirir conocimientos contextuales. ¿Qué son conocimientos contextuales? En el modelo por contenidos, por ejemplo, ya están hechos los temarios, ya están hechos los temas y ya están hechas las clases. Entonces el maestro te va a dar un montón de conceptos que a lo mejor tú vas a entender en clases sin ningún problema, ¿no? Porque te los explican bien y bonito. Quizás el problema al que te vas a enfrentar es que mucho de lo que te enseñaron es muy interesante, pero no tiene una utilidad en el contexto en el que tú vives. Es muy bueno, pero no sirve para el problema que tú vas a enfrentar. El modelo por resultados tiene algo muy similar. Te enseñan técnicas, por ejemplo, pensemos en los CETIS, ¿no? De repente en los CETIS encontramos que forman personas para trabajos técnicos, ¿no? Secretariado, computación, laboratoristas clínicos, y les enseñan con las herramientas que hay en la escuela. Pero una vez que el alumno egresa de la escuela y se va al campo práctico, encuentra que la tecnología que se utiliza en el campo de trabajo para nada es la tecnología que utilizó en la escuela para aprender, ¿no? Lo que significa que quizás muchos de estas enseñanzas técnicas ya no se usan allá afuera. Mientras el alumno se está formando 3 años, allá afuera la ciencia y la tecnología sigue desarrollándose. El alumno sale de la escuela y se encuentra con una tecnología que ya no es aquella con la que aprendió. Entonces tenemos en este sentido educación descontextualizada. Y a lo mejor cuando la estamos enseñando en la escuela es lo que está de moda en ese momento. Pero cuando el alumno sale de la escuela, lo que estaba de moda cuando yo te estaba educando, quizás ya no lo está cuando tú sales. Mientras que el modelo por procesos empuja al alumno a confrontar los contenidos que observa, sean pocos, sean muchos, a confrontar los contenidos incluidos en la formación educativa con la realidad. Entonces a este amigo del modelo por procesos, tú le das le enseñas conductivo y él va al mundo y lo aplica. O él va al mundo a buscar donde se aplica. Y cuando regresa a la escuela te dirá, sonaba muy bien, ¿no? Lo que veíamos la clase pasada. La explicación sonaba muy buena, epístema interna. Pero me estoy dando cuenta que el conductismo no resuelve esto, o no resuelve lo otro, o aquí tiene un límite, pero me doy cuenta también que quizás así podemos solventar, ¿no? Estas carencias que tiene el modelo. Entonces, este modelo por procesos, que es un modelo en aquellos ayeres, hoy es distinto, en aquellos ayeres era un modelo de primer nivel, estaba hecho para que las personas aprendieran a resolver los problemas a los que se enfrentaban contextualmente. Entonces, tenemos esos 3 modelos. Estoy seguro que si ustedes hacen una reflexión de cómo han sido educadas, seguramente van a coincidir con algunos de estos modelos y muy probablemente el modelo por excelencia es el modelo por contenidos. Casi estoy seguro que la mayoría de su educación está aquí. Y muy posiblemente la educación que nosotros damos a nuestros alumnos está ahí, por contenidos. Notarán, por ejemplo, que de repente la SEP, ¿no? Los maestros están haciendo trabajos interesantes con los alumnos, pero de repente decimos, es que hay que hacer una carpeta de evidencias y dejamos de lado todo lo que estábamos haciendo para comenzar a cubrir requisitos administrativos que no son otra cosa más que generar un montón de contenidos, productos para meterles en una carpeta y que se vea que estamos trabajando. Entonces aquí tenemos de repente una contradicción entre lo que se nos pide que logremos y lo que se nos permite hacer. Hasta aquí vamos. Elía, ¿qué opina? Este, es lo que bueno, quería yo comentarle hace ratito, que pues la educación, este, pues yo lo veía más como de lo tradicional, el memorizar y los conceptos,
y nos enseñan a eso, ¿no? Nomás a memorizar y ya prácticamente para la actualidad, pues solamente es eso, el aprendizaje por memoria. Y yo le comentaba a una de mis hermanas que pues ya nos están actualizando la enseñanza, bueno, más bien la SEP actualiza, pero los maestros no. Entonces, pues el alumno se queda con lo mismo, con lo que como tú estás enseñando y no se obtiene como que el mismo resultado, porque pues no, como que siento que bueno, les falta como esa actualización de de ver los modelos educativos, de ver los estilos de cómo se puede enseñar, no solo de esa manera pues de repetir, la repetición y el dictado, o sea, como que lo básico. Le digo, ahorita ya hay muchas formas de enseñanza y siento que ahí se quedaron, a mi punto de vista. Ok, ok, gracias. Silvia, ¿qué opinas? Pues sí, con la misma, idea. Muchos maestros se quedan, estancados. No sé si hay alguna razón por la cual no se actualizan, y creen que a todos los alumnos pueden, tener la misma capacidad y pueden, aprender con el mismo modelo. Y no, no sé por qué no se pone, no sé, a investigar o analizar a cada niño para ver su capacidad y que no todos van a aprender con el mismo modelo y que tienen que pues usar ahora sí que diferentes modelos para que los niños aprendan. Hay veces que no nada más depende del maestro. No sé si está mi hermana Alejandra, a ella le dijeron que todos los niños deben de aprender con el mismo modelo, que ella tiene que nada más seguir un solo modelo. Y yo dije, no, pues ¿cómo crees? Digo, si los niños tienen diferente capacidad, no puedes poner el mismo modelo para todos. Pero dice, pero es que yo tengo que seguir esa orden que me están dando. Y dije, no puedo. No, o sea, no se puede. Pero pues no sé si dependa de los directores, de los supervisores o de quién depende, que no, pues no los hacen a los maestros que se actualicen, ¿no? Ok, Y siempre están con el mismo modelo. Y hay maestros que por así que le tocaron a mis hijos que todavía usaban hasta la regla y les pegaban, ¿no? Les pegaban porque así era la educación de antes, no aprendían y aprendían a golpes. Y a mis hijos, uno de mis hijos todavía le tocó una maestra que era así, y dije, no, o sea, actualícese, o de, como dice Lidia, de del, ya se me fue, el estar haciendo ya se me fue, no te preocupes, Silvia. las copias de que, a ver, me van a hacer copia de tal, lectura. Y pues digo, si quieren que aprendan, o sea, una copia lo que va a hacer es que van a hacer que los niños se aburran, y sí, o sea, ya los niños ya no quieren hacer dictado, ya no quieren hacer las planas que eran de que, a ver, me haces una plana de tal enunciado, y hay muchos maestros que todavía hasta la actualidad siguen con ese modo de trabajo. Ok, ok, gracias, Silvia. Bueno, pues aquí viene la magia de esto. Resulta, y volvemos a la epistemología, que todos los modelos educativos funcionan, pero hay que entender para qué funcionan, para entonces usarlos con ese propósito. Y a esto vamos. Vamos a entrarle a los enfoques psicoeducativos. Bueno, vamos a llamarle enfoques educativos, ¿no? Aquí empecemos con el paréntesis. Vamos a traer a colación otra vez la psicoeducación. La voy a definir de manera inapropiada. Vamos a dar una definición introductoria, pero es una definición inapropiada. Vamos a entender por psicoeducación el esfuerzo que hacemos para que un individuo aprenda algo. Notarán que aquí la palabra clave es un individuo. Es decir,
Lo que voy a aprender, lo voy a aprender para mí, para mí. Vámonos entonces a la escuela. De alguna manera, psicoeducación significa o hace referencia a la pregunta de ¿qué voy a hacer o cómo le voy a hacer para que mi alumno saque 10? ¿Qué voy a hacer o cómo le voy a hacer para que mi alumno saque 10? Vamos a lo que dice Silvia, es que los maestros no se actualizan. Ok, vamos a suponer que los alumnos, bueno, que los maestros se actualizan. ¿Para qué queremos que se actualicen los maestros, Silvia? Pues para que tengan más estrategias para enseñar a los alumnos, ¿Qué queremos que aprendan los alumnos? pues no sé, todo lo que enseñan en la escuela. Me gusta, o sea que el objetivo es que se acerquen lo más que puedan al 10, ¿correcto? Sí, ¿Y Pues eso para qué sirve? Adelante, adelante, Lía. yo siento que se actualicen en la forma de enseñar, bueno, sí, en estrategias y herramientas, pero para que el alumno aprenda a aplicar lo aprendido en clase en su vida cotidiana. No nos sirve aprendernos un libro si ese libro no me va a enseñar a cómo actuar en la vida. Eso es, bueno, Entonces, me mi gusta lo que suena, pero entonces yo preguntaría, ¿de qué manera, me gusta lo que dice Lía, de qué manera aprender de geografía se aplica a tu vida? Por ejemplo, ¿alguna idea? pues, por ejemplo, yo me voy a lo que es bueno, yo me recuerdo ahorita mi primaria, que mi maestro que me enseñó, en la clase de geografía era ir a regar, o sea, literal decía, cierren el libro y vámonos. Y salíamos a regar plantas, a sembrar. Teníamos ay, no sé cómo se llamaba ese, que le decían, que lo trabajan mucho en las primarias. No recuerdo su los nombre, pero huertos, ¿no? ¿qué? Huertos. Huertos. Los huertos escolares. Pues eso era lo que hacíamos en geografía y pues, nos ayudaban nos enseñaban a cuidar pues la naturaleza, lo que y pues ya después en geografía veía yo puras planas y yo pues dije, ¿de qué me sirve? O sea, a lo que aprendí en la primaria siento que eso me ayudó, a lo mejor ahora a amar a las plantas, a cuidarlas, regarlas, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero digo, pues es parte de la vida, es algo que por el calor que hace, digo, bueno, a enseñarle a un alumno a sembrar un árbol. Eso es mi punto Entonces, de vista. usted siembra árboles con frecuencia. No, plantas, pero se me secan, profe. Entonces, a esto vamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito? Dice el día, y me gusta, porque fíjense lo que decimos, y no digo que esté mal, pero en muchas ocasiones lo que decimos lo decimos porque alguien nos dijo que se tiene que decir, ¿no? Y esto es algo común en los maestros. Los maestros dicen, pues es que el objetivo de la enseñanza es que el alumno aplique lo que aprende en la escuela en su vida cotidiana. Ahora el reto, y esto se supone que tiene que estar en las planeaciones, ¿no? El reto es, ¿qué es lo que el alumno va a aprender de matemáticas, de química, de física, de artes, de ética, de cívica, que va a aplicar a su vida cotidiana? Y por aplicar a su vida cotidiana me refiero a no el ejercicio de clase, sino que se lo va a llevar a su vida. ¿Qué se lleva a su vida y de qué manera va a cambiar su forma de vivir a partir de que sabe biología? ¿De qué manera va a cambiar su forma de vida a partir de que sabe las derivadas en matemáticas, por ejemplo? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué opina Silvia? Pues sí, ya me dejó pensando porque a mí mi hijo me dice, ¿no? Mamá, ¿de qué me sirve la geografía? Si quiero estudiar, no sé, medicina. ¿De qué me sirve artes? Si quiero estudiar, pues no sé, otra carrera que ni siquiera en tu vida, o sea, vas a volver a estudiar artes, ¿no? Entonces, sí, como que me interesa así ahorita esa, pregunta, ¿no? ¿Para qué es lo que quieren, como usted me preguntó, ¿no? Que para qué el niño
tiene que aprender. O sea, como que sí, ahorita estoy en esa. Esa es la primera pregunta, ¿para qué tiene que aprender? Y dos, ¿por Ujú. qué suponemos que sacar 10 está relacionado con lo que el niño, el adulto, el adolescente va a aprender para su vida? Es decir, si el alumno sacó 8, entonces no desarrolló una habilidad para su vida. Si el alumno reprobó, no desarrolló una habilidad para su vida. Solamente el 10 significa que aprendió algo para la vida. No entremos en detalles. Lo que intento decir, adelante, ibas a decir algo, Lía. Bueno, ahorita que dijo de la calificación, es algo que pues estamos acostumbrados, el ser humano y la educación. 10 es que aprendiste, y si sales menos de 10 es porque eres un burro, porque literal utilizan esos términos. Entonces, había, bueno, yo en la prepa recuerdo que pues yo no era de 10, yo era de puros 6 y 7, 8. Si me iba bien, pues sí sacaba 10. Entonces nos hicieron un examen oral y nos preguntan a la de 10, que siempre saca puro 10, no la supo, ¿no? Entonces yo ahí aprendí que la calificación no lo es todo, ¿no? Simplemente es un requisito para la SEP, porque pues para, para el maestro sabe que como estar ahí frente al grupo, tú conoces a tus alumnos y los aprendes a identificar quién, pues sí aprendió y quién no. Y no es por el número, porque yo tenía un compañero que nada más entraba a clases. Pues Omar en la prepa, en la Ujú. universidad, que no entregaba tareas, pero sabía mucho y solo, pues él tenía malas calificaciones y pero todo lo que él sabía, pues lo tenía en sus conocimientos, no tanto en la calificación. Y es algo que a mí me molesta porque digo, yo no, bueno, ahorita ya tengo una hija, ¿no? Digo, yo no te voy a exigir, no te voy a pedir un 10 porque para mí eso es un número. Yo lo que quiero es que tú aprendas a hacer las cosas. Y a lo mejor, como dice, a lo mejor de qué te sirve estudiar artes, eso. Yo le digo a mi hija que aprenda de todo porque le digo, ¿qué tal si tú no quieres, o no la vida no te trata tan bien y a lo mejor de artista te vas? Le digo, ahora sí que tienes que pues, a ponerte las pilas en todas las materias, porque pues aparentemente decimos que no nos sirve, pero hay cosas que pues quedan ahí en el cuco, le digo. Hay cosas que sí se me han grabado de toda lo que estudié, y hay cosas que pues sí de plano, de la historia sí no sé nada, le digo, de historia no me interesa, pero pues sí trato como de memorizar algunas fechas, pero le digo, sí es importante porque luego, pues si imagínate, digo, si quieres ser maestra, ¿cómo vas a enseñarles a mis alumnos? Por eso yo no fui maestra, porque historia no, no, no Ujú. doy. Pero fíjense lo Sí, interesante de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, lo que dice Lía es interesante porque dice, del 100% de lo que aprendí en la escuela, a veces me acuerdo de algo. Entonces, qué desperdicio, ¿no? Aventarte un montón de años de escuela, conseguir un montón de dieces para que cuando salga de la escuela, a veces me acuerde de algo. Pero esto es lo que vulgarmente en México muchas veces entendemos como psicoeducación. Y nos ponemos a pelear entre maestros y lo que tú quieras, pero nos ponemos a pelear por encontrar la manera de lograr que los alumnos saquen 10 y se graben los conocimientos, lo que tú entiendas por 10. Y de hecho eso no es difícil porque seamos francos, los maestros tenemos la posibilidad de maquillar las cifras, de hacer más difícil o más fácil la clase para que los alumnos se eleven o disminuyan calificación. Entonces es un teatro, esto es un show, ¿no? Bueno, pues es aquí donde entra la socioeducación. Porque la socioeducación dice, o sea, está bien, ¿no? Qué bueno que para ti sea importante que el alumno saque 10. Está muy chido, ¿no? Pero, ¿y para qué le va a servir al alumno sacar 10? ¿Para qué le va a servir? Entonces la socioeducación se pregunta es, ¿solo nos interesa
que saque 10? ¿O pretendemos algún otro tipo de beneficio? Aquí viene lo bonito. Recordarán que hace no mucho se introduce al lenguaje educativo mexicano. Cuando se introduce en México ya estaba deshecho en otros países, pero se introduce al lenguaje educativo mexicano el término competencias. Y nos decían que existían varios tipos de competencias. No entremos ahorita en debate, solamente para entender el propósito. Nos decían que dentro de las competencias íbamos a encontrar competencias académicas, íbamos a encontrar competencias personales, competencias sociales y competencias laborales. ¿Qué significa esto? Significa que la educación escolar y todo lo que le acompaña, estamos hablando de las materias, de los reglamentos, de todo lo que rige y estructura internamente una escuela, ¿no? Entonces, competencia significa que la educación escolar y todo lo que acompaña, es decir, la matemática, las normas de conducta, como tienes que venir con el cabello corto, no te puedes pintar el cabello, las diferentes materias, son la vía o el pretexto para generar situaciones que enseñen al alumno competencias. Y cuando hablamos de enseñar, significa que se van a generar contextos de aprendizaje. Recordemos que no es lo mismo enseñar que aprender. Entonces, lo que nos dice este modelo es, a ver, está bien, sin quitar de lado que es importante que los alumnos saquen 10, porque nosotros como seres humanos, pues tenemos instituciones que se encargan, ¿no?, de evaluar el nivel educativo de los alumnos y las calificaciones son ese sistema de evaluación, ¿no? Pero sin dejar de lado eso que es un lujo, lo importante es cómo vamos a hacer uso de estas materias para que el alumno desarrolle competencias académicas, personales, sociales y laborales. Déjenme explicar qué es esto. No, lo vamos a hacer de manera vulgar. Es decir, sin meternos en tanto conflicto con el concepto original. Y aquí es donde entran los programas de prevención de conductas de riesgo. Una competencia académica significa que cuando yo desarrollo un entorno de aprendizaje en la materia de matemáticas, este contexto o este entorno empuja al alumno a la necesidad de desarrollar sus estrategias para entender la matemática. Vamos a suponer que en este caso un alumno ve una fórmula y dice, Dios mío, la fórmula está muy compleja. Así que frente al problema matemático, él comienza a diseñar su propia forma de resolver el problema, ¿no? Entonces a él se le ocurre o a él se le facilita agarrar una fórmula compleja y utilizar un método analítico. ¿Qué es un método analítico? El alumno va a agarrar una fórmula completa y la va a fragmentar en partes, ¿no? Vamos a suponer que el problema matemático es un problema, es una ecuación, ¿no? Y la ecuación, vamos a pensar, por ejemplo, en la ecuación de la varianza, ¿no? La varianza nos dice que para calcular la varianza es igual a la sumatoria de los datos de X menos la media aritmética elevada al cuadrado entre n menos 1, ¿no? Entonces aquí tenemos una fórmula compleja. Lo que el alumno hace es, a ver, vamos por partes, ¿no? Según las normas de la matemática, lo primero que tengo que agarrar es resolver lo que hay entre paréntesis. Resolver lo que hay entre paréntesis. Posteriormente, lo que está fuera del paréntesis, que en este caso es elevar al cuadrado. Posteriormente, tengo que sumarlos
y posteriormente dividirlos entre n menos 1. De esta manera lo que hizo el alumno fue organizar su pensamiento para desarrollar una estrategia que le permita resolver con mayor facilidad un problema matemático. A esto le llamamos competencia académica, porque el alumno aprendió a fragmentar los conocimientos complejos para facilitarse entenderlos. Y lo aprendió en un ejercicio matemático. Por tanto, cuando el alumno se vaya a biología y le expliquemos algo así como el proceso de la reproducción, el proceso de la reproducción es un tema larguísimo, pero el alumno ya aprendió a agarrar un tema largo en la matemática, romperlo en partes pequeñas e irlo asimilando de a poco. Esto es una competencia académica. Significa que lo que el alumno aprende en una materia lo puede trasladar a otra materia para facilitarse la adquisición y comprensión del tema. Y esto es lo que nos va a dar como resultado el 10, que es lo que estamos buscando en el enfoque psicoeducativo. ¿Preguntas, Lía? No, profe, ninguna. Silvia, No, profe. aquí se entiende. Sí, sí se entiende. Perfecto. Entonces, en la planeación, nosotros elegimos el tema y la actividad que tienen el propósito no de que el alumno saque 10, sino de que el alumno desarrolle sus propias mañas para facilitarse la adquisición del conocimiento, y esas mañas se van a ir a otras materias, ¿no? A esto le llamamos competencia académica. Después viene la competencia personal, que también entra en la psicoeducación, solo que la psicoeducación entendida vulgarmente significa dos cosas. La primera, ¿cómo hacemos que el alumno saque 10? Y la segunda, en competencia personal. La competencia personal es, si ustedes recuerdan los 4 pilares de la educación de la UNESCO, uno de los pilares es aprender a ser. Ser, hacer, convivir y resolver, algo así. Pues la competencia personal está enfocada en el aprender a hacer. Resulta que mis niños, ¿no? Estoy yo trabajando con alumnos de primero a tercero de primaria. Y como yo tengo conocimientos de psicología educativa, pues sé que en estos años, no, vamos a pensar en lo siguiente, ¿no? Vamos a pensar que yo quiero enseñar manejo emocional. En México, para el manejo emocional, hacemos un taller para los niños, ¿no? Y le decimos, a ver, esta es una carita sonriente. ¿Qué emociones? Felicidad. Ah, esta es una carita así. ¿Qué emociones? Tristeza. Y ese es nuestro pinche taller para enseñar manejo emocional, ¿no? Pero como competencia, lo que nosotros hacemos es diseñar en la planeación clases y ejercicios que enseñen al alumno habilidades personales que le van a servir a él, ¿no? Entonces, entre primero y tercero de primaria, yo me doy cuenta que los niños son muy emocionales. Y una de las cosas que yo observo es que no toleran la frustración. Porque si les meto tantita presión, unos lloran, otros se enojan, otros hacen berrinche, otros se rinden. Aquí vemos que la gente no sabe manejar frustración. Entonces, competencia personal significa que a lo mejor a mí como maestro se me ocurre que les voy a dejar un ejercicio que produzca frustración. Voy a dejar un ejercicio de la materia que tú quieras, ¿no? A lo mejor les voy a dejar un ejercicio de artes. Un ejercicio de artes. Y este ejercicio de artes implica que la persona tiene que aprender a colorear sin salirse de la raya, ¿no? Ese es el ejercicio. Entonces yo les digo a los alumnos, este es su ejercicio, coloreen sin salirse de la raya. Y en cuanto el alumno empieza a salirse de la raya, yo le digo, te equivocaste, bórralo y vuélvelo a hacer. Bórralo y vuélvelo a hacer. Bórralo y vuélvelo a hacer. Los papás dirán, ese pinche maestro no nada más pone a los alumnos a colorear, no les está enseñando nada, a lo mejor nada académico, a lo mejor nada académico. Pero lo que yo estoy haciendo al pedirles este ejercicio, que yo sé que ellos no pueden hacer porque se salen del margen, ¿no? Del que delimita la figura, pues lo que yo estoy haciendo es frustrar al niño.
frustrar al niño. Porque el niño no puede, aunque se esfuerce, no puede evitar salirse de la rayita. Y cuando el niño comienza a frustrarse, entonces ya viene mi trabajo de contención. Empiezo a decirle al niño, no te preocupes, es con calma. A ver, mijo, tranquilo, respira, relájate, vamos a volver a intentarlo. Yo te explico cómo, o mira cómo lo hace tu compañero. Entonces, en este momento están ocurriendo dos cosas. Uno, estamos produciendo intencionalmente una emoción. Esta emoción, bueno, estamos produciendo intencionalmente una situación. La situación es la situación de frustración. Y no todos los niños experimentan la frustración de la misma manera. Repito, unos se enojan, unos lloran, etc. Lo que estamos ahí es viendo cómo el estilo personal del niño se manifiesta en una conducta. Y entonces a cada niño le damos la contención que necesita para aprender a dominar la emoción que se manifiesta y al mismo tiempo a tramitarla, convertirla en algo, a superarla, a evitar que esa emoción se vuelva un problema. Y a esto le llamamos la competencia personal. Yo utilicé una materia para enseñarle al niño algo sobre él mismo. ¿Qué haces cuando te enojas? ¿O cómo reaccionas cuando te enojas y qué puedes hacer para resolverlo, ¿no? Yo te enseño cómo tolerar la frustración, o tú aprendes, ¿no? A partir de mi ejercicio aprendes a tolerar la frustración, yo te voy apoyando, aprendes a hacer planes a largo plazo, aprendes a ser paciente, aprendes a demorar las cosas para obtener un beneficio y luchar por proyectos grandes. Esto es la competencia personal. ¿Qué opinas, Silvia? Pues me gusta su estrategia. Es pues, bueno, no, ¿cómo le explico? Como pueda, no se Eh, preocupe. ¿Mandé? Como pueda, no se preocupe. Ah, ya. Sí, es que pues está perfecto esto que está haciendo. Como dice, hay que manejar también las emociones. Y pues estoy analizando todo esto que está enseñando. Muy bien. Lía, Dije, antes de que me pregunte, ya le iba a decir, adelante, adelante. exacto, eso es lo que yo siempre he luchado por eso, que tomar en cuenta lo emocional. No sé si estoy bien, pero yo siempre he dicho, si un niño está mal, tanto, no sé, aquí me voy a meter un poco con la salud, pero si no está bien de salud, no está bien emocionalmente, aunque le hagas circo, maroma y teatro, no va a aprender. Entonces, siento que esta estrategia funcionaría porque, pues, estás complementando con lo emocional y aparte lo estás enseñando a que realice las cosas, por ejemplo, esa de la competencia, es algo que a mí siempre me ha gustado y son pocos los maestros que me han hecho caso. Yo quisiera que esto se implementara más en las escuelas. De hecho, creo que ahora ya hacen lo de socioemocional, pero no como tal, ¿no? Entonces sí, esa parte sí está interesante de poderlo implementar en todas las escuelas. De hecho, yo tenía la idea, o dije, si algún día llego a ser presidenta, poner un psicólogo de planta en cada escuela. No, también tiene que asegurarse que sea un psicólogo que sepa lo que está haciendo. Ah, claro, sí, exactamente. ¿Ok? Bueno, pues este fue un ejemplo con las emociones, fue un ejemplo con las emociones, pero a final de cuentas, lo que estamos haciendo es lo que usted dijo hace un momento. ¿Cómo utilizamos las materias que nos pide la SEP o el plan de estudios para dejarle algo al niño para la vida? Entonces, a lo mejor el niño no se va a acordar de la biología, pero la biología fue el medio, el pretexto o el camino para enseñarle esto, ¿no? Yo al niño le dejo de repente a ver, me vas a hacer un resumen para la siguiente clase, y la siguiente clase es mañana, de la hoja 25 a la 35, ¿no? Y a lo mejor el niño va a decir, es que no invente, maestro, son 10 hojas, vas a hacerme el resumen de la 25 a la 35. A lo mejor vamos a sonar agresivos, vamos a sonar violentos,
Pero lo que estamos haciendo aquí, o sea, sabemos que una persona del resumen difícilmente aprende algo, ¿no? Pero estamos utilizando el resumen para producir una situación en la persona, en el alumno. Y en este caso, pues a lo mejor es una situación muy parecida a la frustración, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Le estamos pidiendo al niño un resumen de la noche a la mañana. Entonces el niño me va a decir, es que es un montón para mañana. Lo haces. Si es la primera vez que se lo pido a mi alumno, yo debo estar consciente como maestro que probablemente no lo logre. Pero lo que yo estoy evaluando aquí no es tanto si lo logra o no, sino lo que yo estoy evaluando o lo que yo quiero rastrear es cómo el niño experimenta una situación que se caracteriza por sentirse presionado. 2, quiero saber cómo resuelve. Y aquí voy a identificar qué alumno tiene capacidades para resolver las situaciones de presión y quiénes no. Y con el resultado que yo obtenga, yo ya gestiono mi clase. A la gente que tiene capacidades para resolver la presión, a ellos les puedo pedir otra cosa diferente para seguir rastreando quiénes son. Y a los que no tienen la capacidad, puedo empezar a coachar. Y enseñarles gradualmente a no dejarse vencer por la presión. Por eso es que tenemos 3 años de kinder, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa, porque no es que en este año escolar el niño desarrolle habilidades infalibles para la vida, pero ya las practicó. Por tanto, el siguiente año ya va a contar con algunas habilidades cuando se enfrenta a un maestro exigente, por ejemplo, ¿no? Esta es la competencia personal. Entonces, en este sentido, nos preguntamos no solo qué tiene que aprender para pasar la materia, sino nos preguntamos qué tiene que aprender el alumno sobre sí mismo. Por ejemplo, yo recuerdo, repito, ¿no? Que el día se acerca, es que tenemos un problema de violencia entre los niños, ¿no? Ah, ok. Lo que significa que muy probablemente el niño no tiene competencias personales, porque en la casa no hay la oportunidad para aprenderlas, pero la escuela es un segundo contexto donde le podemos dar esa oportunidad, ¿no? A lo mejor el niño realmente no es violento, pero en ciertas situaciones como la presión, el enojo, el regaño, la humillación, situaciones que socialmente llamamos negativas, el niño no sabe cómo responder a ellas, ¿no? Y lo que se nos ocurrió a nosotros en este contexto de libre desarrollo de la personalidad y en este contexto de la cero violentación es intentar construir espacios educativos libres de toda forma de violencia. ¿A qué me refiero? No los puedes presionar, no los puedes... O sea, independientemente de la violencia manifiesta como golpes, gritos, burlas, ¿no? No los puedes presionar, no los puedes regañar, no los puedes castigar, no les puedes dejar mucha tarea, porque todas esas son formas de violentación, ¿no? Entonces, construimos tan buenos espacios libres de violencia que al mismo tiempo privamos al niño de experiencias que te guste o no, si no las vive en la escuela, las va a vivir en el mundo. Y cuando el niño es pequeño, cuando está en el kinder y en la primaria y en la secundaria, son las oportunidades adecuadas para enseñarle al niño cómo tramitar esas situaciones emocionales que son de carácter negativo. También es importante enseñar las positivas, porque si yo no le enseño al niño cómo, o no le doy la oportunidad al niño de experimentar un enojo y encontrar cómo resolverlo de manera positiva, cuando él llega a la preparatoria y se enoje con su novia por la razón que sea, le va a poner en la mano. Porque el niño no tuvo oportunidades previas para saber qué se hace con un enojo. Esta es la competencia personal. ¿Qué opina Lía? Aquí estoy, aquí estoy. Ujú. Este, eso es algo que sí se debe de hacer porque, como dijo, el resumen, ¿no? De que hay que enseñarlos a la tolerancia y la frustración, y yo lo veo reflejado, todos ¿cómo se puede? Ejemplos para cuando entras a trabajar, cuando entras a laborar a un trabajo, porque pues te exigen, tienes que ser puntual, te piden a lo mejor en X trabajo, hacer, no sé, por ejemplo, los maestros, ¿no? Su planeación de un día para otro, no sé, o sea, tienes que aprender a trabajar con esas competencias, a tener día a día competencias y enseñarle a tu hijo, a tus alumnos, a vivir con competencias
Digo, es una parte muy importante porque los vas enseñando a que, pues a cómo reaccionar a cada emoción, ¿no? O a cada, por ejemplo, lo del resumen, ¿no? Dice, ay, no, 10 páginas de un día para otro y no solo tienes esa materia, tienes más. Entonces, a lo mejor para nosotros es absurdo, ay, ¿cómo el maestro te deja eso si ni vas a aprender? Pero a lo mejor no lo veíamos de esa manera, que es para que te maneje, aprendas un hábito, ¿no? O aprendas a trabajar bajo presión y pues para mí eso está súper bien las competencias y marcarlas día con día, ¿no? Para el alumno. Y notarán que en ese sentido, estas competencias, en estos ejemplos, no se enseñan con talleres. Ah, eso también, otra de las cosas. Me da risa, profe, porque yo le decía a mi hermana, hay que armar talleres y vámonos a trabajar a las escuelas, pero no con la idea pues, de solo hacer el taller, ¿no? Sino como de trabajar esta parte que hemos visto esas necesidades en las escuelas y ahorita por el COVID, que vienen con otras actitudes y no solo los alumnos, sino los padres de familia y todo el entorno social viene muy estresado, no sé cómo llamarlo, y muchos problemas de ansiedad, de pánico, y hasta los maestros. Y todo eso, esa mente yo decía, pues vámonos a hacer algo por las escuelas, ¿no? Será como mi objetivo, precisamente porque pues yo veía esas necesidades de las escuelas y ahorita pues el COVID fue una causa, pero realmente esto siempre ha existido. Si lo vemos por el lado económico, ahí está el negocio. Vendes talleres. Pero si estamos hablando de una verdadera solución, esto no se enseña con talleres. La competencia personal y cualquier competencia, y nos lo dice la psicología, se refuerza en la práctica diaria. Lo que significa que en las planeaciones se incluyen actividades que van a poner a los alumnos en situaciones que se van a practicar de forma habitual hasta que el alumno, en mayor o menor medida, adquiera dichas competencias personales. Y aquí, por ejemplo, ya no es tan importante, dije tan importante, no quiere decir que no lo sean, ya no es tan importante que todos adquieran el mismo nivel de competencia, porque aquí todos están aprendiendo a trabajar la frustración, lo que significa que si yo me frustro, pero mi compañero sí aprendió a trabajar la frustración, cuando yo comience a provocar a mi compañero ya aprendió cómo manejar las provocaciones y él no va a caer en la provocación y eso ya disminuye los contextos de violencia, porque habrá un provocador, pero no alguien que responda. Adelante, Silvia. Una pregunta, una duda. Adelante. Hay un niño que conozco, es muy inquieto, muy inquieto. Yo le aconsejé a mi hermana, Gaby, porque es su alumno de mi hermana. Me dice, es que no me obedece, no, anda para allá, anda para acá, se sube a las bancas, y pues de hecho, dos compañeras maestras decían que la mamá se drogaba y el papá, y que por eso el niño era así, que de hecho un día creyeron que el niño había llegado borracho a la escuela. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? El niño lo tienes quieto si tú le pones actividades nuevas. Y dice, ¿cómo Leo? Sí, o sea, mira, ponle su trabajo y pues no sé, búscale una actividad porque este niño carece de muchas cosas. En su casa, pues su mamá no tiene ni teléfono, no sé si tengan televisión. Entonces el niño, pues si tú le presentas algo nuevo, él luego te pone 100% atención y está ahí, está ahí. Entonces yo le comenté a mi hermana, digo, oye, si le pones alguna actividad que al niño, pues le llame la atención, yo digo que lo vas a tener tranquilo. No sé si está bien eso, y porque ya todos los compañeros, todos sus compañeritos, llegaba la mamá y, es que este niño, nos hizo esto, este niño hizo lo otro. Entonces, la señora luego se ponía a golpearlo,
o a regañarlo. Y el niño ya hasta a mí me platicó que su mamá, así como que mi mamá no me quiere y quiere más a mi papá que a mí. Entonces el niño, pues yo cuando le enseñé un juego didáctico, estaba bien atento, estaba, con figuras geométricas, iba a hacer, otras figuras, y yo lo vi muy atento y muy, am, así como frustrado de que no podía hacer la figura, pero él no se quedó, ahora sí que tranquilo hasta que lo logró. Entonces yo le dije a mi hermana, pues pone otras actividades que obviamente que también, pues que estén a acorde de tu clase para que no te vayas por otro lado, a lo mejor con el niño. Y y ella me dice, bueno, entonces a lo mejor también le tengo que poner a los demás. No sé si estoy Así bien es. o Que no sé. eso que usted está haciendo ya es lo que queremos hacer aquí. Número uno, lo primero que hacemos es describir la situación problema. Usted me dice, bueno, después de describir la situación problema es detectar el problema. Y usted ya me hizo esto. Y usted me dice, el problema es que el niño no se sabe estar quieto. ¿Correcto? Sí, Regresamos a las bases de esto. Decíamos que una competencia personal se crea a partir de fabricar las oportunidades para que el niño practique la competencia personal. Fabricar las oportunidades. Ahora, toda conducta que se va a adquirir tiene que ser puesta en práctica una y otra vez. Va a sonar tonto, va a sonar tonto, pero básicamente la dinámica es lógica. Y esto es lo interesante. Cuando diagnosticamos una conducta, en automático tenemos la solución. Y aquí la tenemos. El niño no sabe estar quieto. Solución, fabricar oportunidades para que el niño aprenda a estar quieto. Fabricar oportunidades. 2, practicar con frecuencia dichas oportunidades. 3, especializar la oportunidad. Este es un ejemplo tonto, ¿eh? Es un ejemplo tonto. ¿Qué podría yo hacer? A lo mejor podríamos incluir, es un ejemplo tonto, podríamos incluir pequeños recesos que a los niños les van a parecer tontos. Pequeños recesos de 1 minuto a lo largo de la clase, ¿no? Tenemos una clase de 30 minutos, cada 10 minutos hacemos un receso de 1 minuto, donde se me ocurre que enseñamos a los niños ejercicios de respiración. Con el pretexto que ustedes quieran. ¿Qué es lo que nos interesa? Que el niño problema, aprenda a estar quieto 1 minuto. Si practicamos esto una semana, ya conseguimos algo. El niño sabe estar quieto por 1 minuto. Posteriormente especializamos la técnica y ahora intentamos llevar al niño a los 2 minutos de respiración y después a los 3 minutos de respiración para que le vayamos enseñando a su mente, a su cuerpo, a su persona la tranquilidad. Posteriormente ya podemos hacer cosas como agregar talleres de juegos y podemos empezar a lo mejor con juegos que requieran concentración, ¿no? Como el ajedrez. Básicamente es esto. Diseñar oportunidades en las clases para que los niños dejen lo que están haciendo y aprendan a estar sentados y tranquilos. No les vamos a exigir 1 hora porque no están acostumbrados, pero vamos a empezar con 1 minuto. 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora, hasta donde sea posible. Es un ejemplo. No sé si me expliqué, Silvia. sí, profesor, sí, sí le entiendo. Entonces, volvemos a esto. Conocemos a nuestros alumnos y ese es un diagnóstico que no requiere pruebas. Los vemos actuar. Ahora la pregunta es, ¿cómo
configuro mi clase para darle al niño la oportunidad de aprender la habilidad que necesita. Por ejemplo, cuando hablamos de planeaciones, una planeación es una estrategia tentativa de cómo vamos a llevar las clases. Pero teórica y prácticamente se reconoce que una planeación solamente es una tentativa de, y al maestro se le autoriza en la teoría, de repente las escuelas son un poquito más rígidas al respecto, en la teoría la indicación es que al maestro se le permite o se le autoriza que conforme va conociendo al grupo pueda cambiar la planeación si así se requiere o si así se amerita, ¿no? Entonces, va a sonar tonto y quizás no consigamos que el niño se comporte completamente bien todo el tiempo, pero vamos a empezar a hacer el primer avance. Al siguiente maestro le entregamos el reporte de esto se hizo, esto se logró, te toca, ¿no? Recibir al alumno y seguir trabajando con esta misma dinámica hasta que el niño adquiera la competencia personal. Por eso es que si nos damos una zambullidita, por ejemplo, a las teorías educativas vinculadas a la competencia, en ocasiones los mismos manuales de la SEP nos dicen, con que el niño aprenda una competencia es suficiente, no tienes que meter una planeación con 700,000 competencias. Con que logres que el grupo adquiera una competencia parcial o total, ya hiciste un avance. Y el siguiente maestro o el maestro de otra materia puede especializar esa competencia que tú enseñaste o enseñar una diferente. Por ejemplo, estaba yo revisando algunos trabajos argentinos y colombianos donde cada maestro, por ejemplo, elegía una competencia que se le hacía fácil enseñar al alumno. Entonces, el maestro, por ejemplo, en secundaria, el maestro de español se daba cuenta que su materia era buena para enseñar a los niños concentración. Así que ese maestro solo se iba a dedicar a configurar las actividades de su clase para enseñar y promover la concentración. El otro maestro se dio cuenta que su materia servía más para generar análisis y pensamiento crítico, pues él se dedicaba únicamente a ello. Al final, cada maestro trabajaba con una competencia y la sumatoria de las competencias nos daba un abanico de habilidades que el niño adquiría. ¿Qué opinas, Silvia? Pues sí, que es muy buenas estrategias esas, porque pues ahora sí que de la estrategia de cada maestro, pues se va formando un alumno, pues con muchas, habilidades. Sí. Okay. Ale, ¿dudas, preguntas? Pues apenas me estoy incorporando, más o menos ya No, le agarré la onda acerca del tema de la frustración. Yo ahorita que estaba diciendo, yo dije, ¿y si la frustrada soy yo? Dije, ¿cómo le hago ahí? Ah, Pero bueno, ahorita en cuestión de las estrategias, pues sí es un poquito complicado, ¿no? Porque a lo mejor yo desarrollo 10 estrategias y de esas 10 estrategias tengo que primero conocer a mis alumnos, porque yo puedo desarrollar estrategias de un alumno que a lo mejor no conoce lo que es, por ejemplo, alguna aplicación, en el caso a lo mejor, digamos, si fuera una clase de computación, ¿no? Entonces yo manejo mi estrategia y yo ya doy por hecho ciertos términos, ciertos conceptos, y cuando el alumno pues a lo mejor no los conoce, entonces yo ya doy por hecho que todos mis alumnos lo conocieron y lo aprendieron. Sin embargo, tengo que irlos sí, buscando cómo es que ellos la desarrollaron, si realmente ellos ya aprendieron esa competencia o esa habilidad, y así sucesivamente en cada una de las asignaturas. así No sé es. si vaya yo por ahí o voy mal. Sí, vamos por el mismo camino, Ale, es normal. Por eso es que de repente la sugerencia es reconocer que la formación de un niño, no, de un niño, de un adolescente, del alumno, no se va a lograr con nosotros. Nosotros solamente somos un escalón, un peldaño. Así que este modelo nos pregunta algo como tú, ¿qué quieres que aprenda esa persona para la vida? Concéntrate en eso. Y deja que tu compañero que enseña otra materia, o tu compañero del siguiente grado, o tu compañero de la siguiente escuela desarrolle otra habilidad en el alumno,
Y pues por eso le dedicamos varios años a la educación, o ese es el propósito, para ir formando personas para la vida. Entonces ya vimos que sin descuidar que el alumno tiene que sacar buena calificación, porque al final de cuentas, pues tenemos que presumir esto en los instrumentos internacionales. A esto es a lo que le llamamos vulgarmente psicoeducación. Tenemos que aprovechar la educación para desarrollar competencias, ¿no? Entonces ya vimos que hasta aquí hay dos competencias. La primera, académica. La segunda, personal. La tercera competencia es la competencia social. ¿Qué es la competencia social? Ahora la pregunta es, ¿cómo aprovechamos las materias para enseñarle al alumno habilidades para relacionarse con los demás? Lo primero que tenemos que determinar, como decía Ale, no, estoy conociendo a mi grupo, y lo primero que tengo que determinar es qué habilidad necesita aprender mi grupo. Y después ya viene el diseño de la planeación o la modificación de la planeación para generar una actividad o varias actividades que pongan al alumno, y en este caso como es social, a los alumnos, a practicar la habilidad social. Aquí lo interesante es que el alumno no sabe que está practicando la habilidad social. El alumno está desarrollando la habilidad social porque tiene que sacar un 10. Pero como la está practicando sin saber que la está practicando, eso se vuelve una habilidad para la vida. Por ejemplo, pensemos en nuestros modelos educativos tradicionales. En nuestros modelos educativos tradicionales nosotros ponemos a los alumnos en una banca por persona. Y el maestro reprueba que los alumnos se pasen las tareas o que los alumnos hablen entre ellos cuando están en clase. Y a veces los maestros en sus estrategias motivacionales dicen, los primeros 10 en calificarse tendrán un punto extra. Quizás no lo notamos, pero en estas estrategias lo que estamos haciendo es reforzar la individualidad. Y luego me pregunto, ¿por qué los alumnos no se llevan bien entre ellos? De entrada, el mismo modelo educativo corta toda posibilidad de que ellos aprendan a relacionarse como alumnos. Cállate, siéntate, no vayas con tu compañero, no le estés pasando las tareas, estoy escuchando que se están pasando el examen, háganlo solos, ustedes pueden. Entonces estamos promoviendo el individualismo. Competencia social significa, por ejemplo, que a lo mejor a mí me interesa que los alumnos aprendan la cooperatividad, que aprendan a cooperar, ¿no? Que se ayuden unos a otros. En este sentido, si yo quiero que se ayuden unos a otros, lo conveniente, es un ejemplo, quizás es diseñar una actividad que sea muy difícil de hacer de forma individual. Como los alumnos están acostumbrados a lo individual, ustedes lo habrán visto en clases, si tú les dejas una actividad pesada, comienzan a protestar. Pero el objetivo de esta actividad pesada no es que yo le diga al niño, ayúdense, sino que los niños digan solitos, que les nazcan, ¿no? Que sería lo adecuado. Es que no voy a acabar y comenzar a organizarme con nosotros. Tú haces esto, tú esto, tú esto, tú esto, yo esto, y al final nos pasamos la tarea. En ese sentido, puede ser cierto que no van a aprender los mismos contenidos de la materia. Eso es cierto, podría ser. Por eso quizás conviene buscar un tema que no pase nada si te lo aprendes o no. No te quitan nada, no ganas nada, no pierdes nada si no te aprendiste el contenido. Pero esta materia sirve para poner al alumno en una situación donde tengan que apoyarse. Y ya después vendrán los reforzadores. Felicitarlos cuando nace de ellos, ayudarse.
no impedir o no coartar cuando ellos comienzan a preguntarse cómo lo resolvemos, ¿no? Cuando ellos se reparten la tarea, cuando ellos se permiten ayudarse, ¿no? Y aquí notaremos que la misma actividad, sin que yo les diga que lo tienen que hacer, la misma actividad genera la cooperación. Lo que significa que no necesariamente tengo que producir trabajo en equipo. Porque aquí yo estaría forzando al alumno a algo que en él no nace, formar un equipo. Dejemos que sea la actividad solita la que obliga al alumno a formar el equipo. Y aquí el profesor puede jugar con esta parte, ¿no? Yo he visto profesores que dejan actividades así de fuertes y se paran en la puerta y hacen como que no escuchan que los alumnos están pasando, nos están ayudando, porque en este sentido el maestro entiende que la dinámica de esta actividad es permitir que entre ellos se ayuden, ¿no? Que entre ellos se apoyen. Ellos lo hacen por obtener una materia, pero debajo de eso están practicando el apoyo mutuo. ¿Qué significa esto? Que los alumnos van a introyectar la costumbre de ayudarse unos a otros. Por tanto, cabe la elevada posibilidad de cuando se vuelva adulto, se convierta en una persona que ayuda a los demás. Y si esto lo hicimos con un grupo de 30 alumnos, entonces no creamos un alumno que aprende a ayudar, tenemos 30 alumnos que aprenden a ayudar. Y si esto lo hacemos en una escuela donde hay 40 grupos con 30 personas cada uno, pues tenemos un ejército de personas que a través de estas actividades aprenden a ayudar, sin sentir envidia, sin menospreciar al otro, porque se dan cuenta que cada quien tiene algo importante que hacer, y seguramente lo han visto. Cuando dejamos exposiciones, de repente a alguien le dejan escribir porque escribe bonito, a otro alguien resumir, a otro alguien exponer, y de repente los maestros quisiéramos que todos hicieran lo mismo, pero en la realidad social así no funciona. En una familia, por ejemplo, las 5 personas no están cocinando al mismo tiempo, ¿no? Se están distribuyendo los trabajos. Este tipo de actividades enseña esto, a cooperar, a delegar y a obtener un resultado común. Y esto, por ejemplo, tiene impacto social importante. Vámonos, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, seguramente ustedes lo habrán visto a lo mejor a través de las series. En Estados Unidos, por ejemplo, a los alumnos de las universidades, pues los mandan al campus, ¿no? A irse a vivir al campus que está bien lejos de tu casa. Y entonces los alumnos pues tienen que empezar, por ejemplo, a conseguir un trabajo, ¿no? Y tienen que empezar a buscar roomies para bajar el costo de la renta. Y de repente en un edificio de alumnos, pues entre muchos de ellos se ponen de acuerdo para pagar un internet que le va a servir a 14 alumnos, por ejemplo. Y de aquí vienen, por ejemplo, los sistemas económicos de Sam's. Seguramente si te has dado la vuelta a Sam's Club, no te venden una pieza como en Bodega Aurrerá, te venden un colchón grande que es bien barato, ¿no? En México decimos, ¿quién va a comprar eso, no? Me saldría muy caro comprar 3 colchones de papel higiénico porque son 4,000 pesos, aunque me conviene. Pero este modelo económico no es casual. En Estados Unidos, las personas ya están habituadas por su sistema educativo, por su modelo educativo, en algunos lugares a colaborar. Entonces, entre muchos cooperan, compran esa cantidad grande de papeles de baño y se los reparten, ¿no? Y no les tuviste que decir que lo hicieran. Desde la educación, ¿no? En las escuelas se aprende esta habilidad. Por tanto, notarán que en esta competencia social, si le invertimos a esto, podemos reducir cosas como tensiones, como violencias, podemos generar grupos integrados con mayor comunicación. Ya sobre la marcha les vamos enseñando a gestionar las conductas para que aprendan sí a ayudarse, pero no al ayudarse descontrolarse y generar nuevos problemas, ¿no? Pero como toda conducta humana, esto se va perfeccionando con el paso del tiempo. ¿Qué opina Lía? Está muy bien así, profe, porque eso sí, como le decía yo hace rato, ¿no? O sea, eso sí se lleva a la práctica, en tu vida cotidiana, esto de las competencias. Y sí es cierto, bueno, yo veo muchas series japonesas y casi la mayoría pues, están en internados, buscan la manera de ayudarse como equipo, como grupo
solventar ciertos gastos y aplicarlo en la educación de México, pues está súper bien, porque exactamente reduciría la ansiedad, el estar inquieto, la violencia, y como usted decía ese ejemplo, o sea, vas a enseñar a un niño a tolerar, y a lo mejor el otro no aprendió, pero pues ya no va a haber quien lo provoque o quien le conteste, ¿no? Y yo pues que le comentaba de que se ha visto mucha violencia, porque pues ya los alumnos ya se sienten intocables. Entonces, el trabajar con competencias a lo mejor va a ayudar a que reduzca todo esos malestares, y sobre todo, pues lo van a aprender. Como dice, a lo mejor el tema no va a servir, pero el objetivo no es eso, sino que aprendan a trabajar en equipo sin que lo sepan. Porque sí, a veces a mí siempre me ha gustado trabajar en equipo, pero yo veía compañeros que no, que pues decían, yo prefiero trabajar solo por porque estamos acostumbrados a eso, a, a, a trabajar de diferente manera y no con esta pues nueva estrategia por competencias. Y entre comillas es nueva, ¿no? Porque ya lleva años ahí en el mercado educativo. El día de hoy ya se superó, ¿no? Hay educaciones con perspectiva de género, pero bueno, dejemos eso de lado, ¿no? Muy bien, gracias. Ale, ¿qué opinas? Pues fíjese que ahorita que iba mencionando acerca de esta competencia social, muchas de las veces, bueno, me ha pasado. En este ciclo escolar, me llevé mucho a esta situación, porque, como le digo, yo soy maestra y este año tuve 5º grado. Ujú. Alumnos de 10 años, 11 años que ya empiezan con los cambios adolescentes, con el cambio de conducta y muchas situaciones. Cuando mencionamos acerca del trabajo de competencias, a veces queremos, por eso le decía hace rato, creo que la frustrada soy yo, porque queremos que todos los niños desarrollen la misma habilidad. Y ahorita que lo mencionan no es cierto, y se me iba a la cabeza. Una vez nosotros tenemos alumnos que requieren mayor atención, que se les llama rezago. Nosotros en la escuela trabajamos con ellos de manera diferente, de manera personalizada, y les damos un tiempo para trabajar con ellos. Cuando se trabajó, hice una dinámica, un trabajo en equipo, formé equipos por medio de un juego, y sin querer quedaron todos los alumnos de rezago, quedaron en el equipo. Y yo dije, híjoles, dudaba de ellos, ¿no? De la capacidad. Dije, no, les va a costar trabajo. Tenían que hacer un esquema, un mapa conceptual acerca de un tema de geografía. Más o menos me acuerdo, no me acuerdo bien ahorita el tema, pero tenían que ponerse de acuerdo entre ellos para realizar, buscar la información, leerla, resumirla, y de ahí pues pasarla al esquema. Y yo les decía, tienen que ustedes entre todos entregarme un solo mapa conceptual. Y cuál fue mi sorpresa, que fue el único equipo que se pudo poner de acuerdo y que exactamente hicieron lo que usted menciona. El que tenía bonita letra, le dijeron, tú lo vas a escribir. El margen lo hicieron entre todos. Una niña que lee un poquito más porque tiene problemas de lenguaje, pero ella fue la que empezó como que tiene esa habilidad de liderazgo, y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer el otro, y vamos a poner el margen, y fue el primer equipo que me entregó el trabajo, y un solo trabajo me entregaron. Arrancaron hojas de su cuaderno, me hicieron una hoja, doble carta, y de ahí me hicieron un solo esquema y lo entregaron su mapa conceptual. Y voy con los otros equipos, y cuál fue mi sorpresa, que me dicen, es que él no está trabajando, es que nada más está trabajando uno y los demás lo están copiando, y así situaciones. Entonces, pues dije, en esta parte sí me sentí orgullosa de ellos, porque hasta incluso su mapa lo puse ahí al lado de mi escritorio. Dije, lo vamos a pegar aquí, porque fue el primer equipo que terminó,
y dándole eso de lo que decía ese ratito de darles el reforzamiento, ¿no? De que pues ya de ellos de alguna manera vieron que lo pudieron desarrollar. Entonces, dije, a lo mejor sin querer, ahora sí que yo no tengo la intención, pero he desarrollado esa habilidad o esa más bien esa competencia social con ellos. Sin embargo, por la forma tradicional, como lo menciona, de que queremos que todos los niños salgan con los mismos conocimientos, con las mismas habilidades, cuando no es así, porque cada uno tiene ciertas habilidades y competencias diferentes. Lo que tendríamos que hacer es detectarlas para a partir de ahí poder reforzarlas y mejorarlas. Correcto. Y si nos vamos a la vida real, los seres humanos, ninguno de nosotros es 100% perfecto. Entonces, si observamos los problemas sociales que tenemos en nuestro país, tienen que ver con que la mayoría de nosotros fuimos educados en modelos que enaltecieron el individualismo. Vean las redes sociales, ¿no? En las redes sociales vemos publicaciones como ámate a ti mismo, trabaja por ti, saca tu carro, saca tu casa, porque nadie va a estar para ayudarte, ¿no? Y es interesante cómo este pensamiento que tenemos de que ser individuales, de no confiar en la gente te abandona, o de abandonar a la gente, vienen de aquí. Sin darnos cuenta, este tipo de prácticas enaltecen y refuerzan el individualismo. Pero al final, en psicología, y no hay que ser psicólogo, sabemos que la adversidad es la que genera la competencia. Entonces, digamos que nuestro trabajo es convertirnos en generadores de situaciones de adversidad, se le llama contextos de aprendizaje, donde el niño tiene que enfrentarse a una situación a través de la cual, bueno, en la cual tiene que resolver dos cosas. Uno, sacar adelante el problema académico para obtener 10, y dos, adquirir una competencia que si la practica, se vuelve una filosofía de vida sin que yo le tenga que decir que lo tiene que hacer, lo introyecta y entonces ya creamos un ciudadano. Porque el objetivo de la socioeducación es responder a la pregunta de, bueno, ¿qué tipo de ciudadano queremos crear? Queremos un ciudadano respetuoso. Entonces vamos a llenar nuestros modelos educativos de oportunidades para que la persona aprenda el respeto, no porque yo lo obligo a ser respetuoso, o a lo mejor el principio ya que hacer, sino porque la persona tiene solita que entender la importancia del respeto. Pero eso ya lo veremos un poco más adelante, ¿no? Silvia, ¿qué opinas? Ya. Pues es yo no, tenía un problema con mi hijo, maestro. Nadie quería trabajar con él en la escuela. Siempre les dejan los trabajos en equipo y ahorita él está en preparatoria y de hecho lo tuve que cambiar de turno porque de hecho en la secundaria fue donde tuvo más problema de que querían trabajar en equipo, pero a él nunca lo llamaban a los equipos, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, entonces tú trabajabas solo. Y yo le decía a la orientadora, le digo, es que, mire, mi hijo no tiene equipo y pues que trabaje solo. Y dice, no, es que el chiste es de trabajar en equipos que se integre a los equipos. Entonces yo me di cuenta que, pues que a mi hijo lo envidiaban porque sí, de hecho, en una clase ahora de la pandemia, un compañero no apagó su micrófono, entonces estaban las clases en línea, entonces para decían, a ver, ¿quién quiere participar? Y siempre participa mi hijo, siempre, siempre, siempre. En esa ocasión, el niño, su compañero, no apagó su micrófono y dijo una grosería, y dijo otra vez tú, y le dijo una grosería. Entonces, ahorita a lo que está usted, o al tema de las competencias, pues es bueno que trabajen en equipo y que se lleven bien todos, pero bueno, ahí como que tengo esa pequeña como que duda en cuestión de lo que le ha pasado a mi hijo.
Ujú. cómo integrarlo, Ok. cómo hacer que él se integre con sus compañeros y pues para que él pueda ahora sí que trabajar en equipo, porque le digo, de hecho ahorita lo tuve que cambiar de turno para porque no, o sea, ni la orientadora y sus compañeros, pues no, o sea, él no tenía ni siquiera así de que un compañerito que diga, "Ese es mi amigo y estoy a cada rato con él", no sé si sea su actitud, no sé, pero Pero, ahorita vino este tema, ahora sí que a recordarme todo esto. y de hecho, ese es la cruz que cargan los buenos alumnos, pero es también la consecuencia, repito, de nuestro modelo. Insisto, en nuestro modelo se ensalza o se exalta lo individual. Entonces, la mayoría de los alumnos que son muy buenos llegan a generar una actitud de yo soy bueno y no necesito de nadie. Por tanto, no aprenden a pedir ayuda y más bien aprenden a mirar a los demás por debajo. Pero no es que esa persona sea mala, es que el mismo modelo está hecho para eso. Tú eres bueno, 10. Tú no eres bueno, 0. Y se establece una calificación que además tiene un impacto social. El bueno mira de arriba hacia abajo y el malo de abajo hacia arriba. Y notarán que esto es un común denominador porque normalmente los malos alumnos son los que aprenden, en el mejor de los casos, habilidades sociales. No puedo reprobar porque en mi casa me van a regañar. Y esa dificultad que tiene el alumno para sacar 10 lo empuja a ver cómo carajo saco mi 10, ¿no? Y entonces le enseña a acercarse a un compañerito, oye, compañerito, ¿me pasas la tarea? Y aprende a ser amable, aprende a sonreír, aprende a lo mejor a que tiene que acercarle una coquita a la persona, desarrolla habilidades sociales para poder resolver el problema. Entonces, quizás no adquiere el conocimiento académico, pero adquiere una competencia para la vida. ¿Y en qué se convierte esto? Vámonos a la vida real. Los alumnos con promedios bajos que se las ingenia para conseguir una buena calificación, normalmente son los que ocupan buenos trabajos y buenos puestos, porque saben de relacionarse y aprendieron a relacionarse no porque nacieron con ese gen, sino porque las situaciones adversas a las que se enfrentaron los empujaron a ello. Mientras que los buenos alumnos, al encerrarse en sí mismos y volverse despreciativos de los que no son como ellos, y de hecho inclusive entre ellos llegan a tener problemas, se hacen individuales. Por tanto, no aprenden a pedir las cosas, no aprenden a desarrollar habilidades sociales, no aprenden a solicitar auxilios, no aprenden a relacionarse con la gente. Cuando salen de la escuela se enfrentan a la realidad, ¿no? Tengo un 10 de calificación, pero mi jefe es un tonto, ¿no? Pues sí, pero tu jefe fue ese alumno que tuvo que aprender a vincularse socialmente. Entonces, eso que usted me comparte, Silvia, es consecuencia del sistema educativo. ¿Qué significa esto? Volvemos al principio. Se requieren generar situaciones que pongan al alumno frente a la necesidad de poner en práctica, de desarrollar primero, de desarrollar las habilidades que requieren y ponerlas en práctica. Volvemos al trabajo en equipo. El trabajo en equipo tiene que ser algo, o lo recomendable, es que sea algo que ocurra por necesidad social, no porque nosotros se los hemos impuesto. Si se los imponemos, difícilmente funciona. Pero si les permitimos que ellos lo hagan de manera natural adelante, y no ocurre de la noche a la mañana. Regresando a la competencia social, en ocasiones podemos perder varios meses poniendo a los alumnos en situaciones que no se resuelven si está solo. Y en algún momento del camino van a descubrir que pedir ayuda lo hace más fácil, pero tenemos que dejar que ellos lo descubran. Y aquí, por ejemplo, ya estamos matando varios pájaros de un tiro. Estamos desarrollando una competencia personal porque vas a aprender a acercarte al otro. Estamos desarrollando una competencia social porque vas a aprender a vincularte con el otro y el otro va a aprender a trabajar contigo. Y también vamos a desarrollar una competencia académica porque voy a aprender a partir de mi interacción con el otro habilidades que me pueden servir para otras situaciones. Esto se le llama constructivismo.
Entre todos, aprendemos a diseñar situaciones de las que vamos a adquirir un conocimiento para mi persona, para otras materias, para la vida. Más adelante retomo otra vez el tema, Silvia, para no salirme del esquema porque ya estamos en tiempo. De todos modos vamos a tratar este tipo de temas porque no hay una técnica única. A final de cuentas, esto ocurre en contextos sociales. Significa que también es importante tomar en cuenta el contexto social para diseñar la técnica. Última competencia, laboral. Esto quiere decir que no es necesario que llegues tú a la universidad para empezar a desarrollar habilidades para el trabajo. Más bien, desde que el niño está pequeño, nos preguntamos, ¿cuál es la realidad laboral de nuestro país? ¿Qué necesita una persona para tener un trabajo, por ejemplo, para poder vivir del trabajo? ¿No? Entonces, en las competencias laborales, lo que hacemos es enseñarles a hacerle frente a las cosas que les esperan cuando tengan un trabajo. Pensemos en un trabajo común y corriente. Un trabajo común y corriente tiene un horario de entrada y uno de salida. Si no cumples con estos horarios, hay descuentos. Hay momentos donde el trabajo es relajado y hay momentos donde el trabajo está lleno de presiones y tiempos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que se obtiene un ingreso de ello y que ese ingreso sirve para construir una vida. Esas son las condiciones del trabajo. Pues ahora nos toca a nosotros aprovechar también la escuela. O sea, no es que todo esto lo tengamos que hacer en un solo año, ¿no? Que en un solo año tengamos que desarrollar todas las competencias, por eso les comentaba. Según la población a la que nos enfrentamos y según cómo van respondiendo los alumnos, en ocasiones basta con trabajar una competencia. Me doy cuenta que para este grupo, una necesidad importante es que aprendan a tolerar la frustración. Con que yo diseñe estrategias educativas que les enseñen eso, ya contribuye a disminuir factores de riesgo. Y a otro maestro, y al menos a mí me tocó ver en algunas juntas técnicas, ¿no? En algunos consejos técnicos, que los maestros hablaban de eso y cada quien se hacía cargo de una competencia. Yo también tengo ese grupo. Entonces yo con ese grupo voy a hacer esto para fortalecer el trabajo que tú haces. Así hacemos un trabajo coordinado con un propósito y cada maestro sabe qué es lo que está buscando, ¿no? O sea, en general todos buscamos que los alumnos saquen 10, pero en cuanto a la socioeducación, estamos buscando que se desarrollen como personas. Vámonos a la competencia laboral, ¿no? Por ejemplo, cosas como el pase de lista forman parte de la competencia laboral, ¿no? Entonces ya vimos que si tú no llegas a tiempo hay un descuento, lo que significa, y lo hacemos nosotros, lo hacemos. Si llegas tarde te dejo pasar, pero ya no te voy a calificar sobre 10. Ahí está tu descuento, ¿no? Y el día de hoy vamos a tener una actividad relajada, porque en los trabajos suele ocurrir que hay momentos donde estás en aburrimiento total porque no hay nada que hacer, ¿no? Y en el trabajo a veces hay que sobrevivir a eso y hay mucha gente que no puede con el aburrimiento y le genera estrés y ansiedad y depresión. Vamos a enseñarte a gestionar el aburrimiento. Vamos a tener momentos en los que no hay otra cosa que hacer más que aburrirse. Pero también vamos a tener situaciones donde tienes que entregar un resultado rápido, porque urge, ¿no? Al final esto es lo que va a ocurrir en el campo laboral, pues te diseño actividades que estén sobre reloj, ¿no? Va a haber un ingreso. Este ingreso puede ser representado por puntos, por ejemplo. Hay algunos maestros que, por ejemplo, obsequian, le llaman economía de fichas, ¿no? Obsequian como pequeñas recompensas que al final se pueden cambiar por un mejoramiento en la calificación, que las estrellas, que la carita con tu desempeño, que al final van a puntuar, ¿no? Sobre tu calificación. Por ejemplo, en Suecia me parece, se dieron cuenta que los alumnos eran adictos a los videojuegos. Y entonces se le ocurrió a una universidad generar un videojuego RPG, ¿no? Donde tú diseñas un personaje, tiene una historia que te atrapa. Y lo que sucedía en este juego es que tú podías obtener, como en los videojuegos, poderes, armas, etcétera,
a cambio de entregar ciertos problemas académicos, ¿no? Entonces te ponían un problema de física y tú ibas y veías cómo lo resolvías y lo cambiabas en tu videojuego por puntos, ¿no? Que lo que tú conseguías en el videojuego también se podía transformar en beneficios en la realidad. Entonces, había alumnos que cambiaban los puntos que obtenían en sus juegos por puntos en el examen, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos el ingreso y cómo administras el ingreso. Por ejemplo, cuando decimos, a ver, le vamos a dar un punto extra a todos, tú vas a decidir con qué maestro lo quieres invertir, ¿no? Hay escuelas que dicen, maestros, el alumno participó en la escolta, ¿no? Todo el mundo ponga un punto extra, no. Ese punto extra es un sueldo. Y como todo sueldo, las personas tenemos que aprender a decidir en qué es importante gastar ahorita y en qué no lo es. Este tipo de actividades le permite al alumno, pues, ponderar y decidir cómo administra sus puntos, ¿no? Por ejemplo, yo conocí a un maestro que inclusive les daba el chance de invertir sus puntos para que estos crecieran, ¿no? Y esta inversión es, tú puedes cambiar ese punto por una actividad extra. Y si esa actividad extra la resuelves de buena manera con lo que yo te solicité, entonces ahora tienes un punto y medio que tú puedes cambiar para la tarea que tú quieras, ¿no? Él les subía la calificación por tarea. Entonces lo que estaba haciendo él no era darles un sueldo económico, pero sí darles la experiencia de cómo lo que tú obtienes lo puedes invertir para hacerlo crecer, ¿no? Y aquí ya te estamos introduciendo sin querer educación financiera que a los adultos les falta, ¿no? Vemos que, por ejemplo, cuando un adulto, pensemos en un alumno de universidad, termina la escuela, consigue su primer trabajo, lo primero que hace es desperdiciar ese dinero de su trabajo, ¿no? Y hay gente que ya tiene 27, 28, 29 años y sigue desperdiciando el dinero porque nunca aprendió cómo administrar algo que se ha ganado. Ya sabemos que el común denominador de personas que tienen problemas de alcohol en el país son personas jóvenes que lo que hacen es agarrar su dinero y gastárselo en alcohol porque no saben qué más hacer con ello, ¿no? A algunos la madurez les permite comenzar a pensar en casa, en carro, en gestionarse una vida saludable, ¿no? Pero todo esto se puede enseñar desde la infancia, prepararlos para el trabajo, de forma tal que cuando llegan al trabajo no la padecen tanto. Y nuestro modelo educativo más o menos está hecho para eso, ¿no? Porque a veces tenemos a los alumnos en la secundaria, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, y de repente hay materias donde el alumno se aburre mortal, ¿no? Y le damos un receso. Si nos ponemos a pensar en esto, son las mismas condiciones de un trabajo que requiere 8 horas más tu hora de comida, ¿no? Entonces ya al medio los estamos ambientando a lo que les espera. Si nosotros somos flexibles en la escuela para no maltratarlos, entonces les privamos de la oportunidad de hacerse de herramientas para el trabajo. Notamos que el día de hoy muchos jovencitos van al trabajo y renuncian porque les parece pesado. Pues es normal que te parezca pesado, ¿no? Porque toda tu formación educativa nos encargamos los maestros con nuestras buenas intenciones de evitarte todo el sufrimiento necesario, ¿no? Pero cuando ya llegas a la realidad no puedes con ello. Y eso se convierte en problemas de depresión, consumo de alcohol, suicidio, porque les quitamos las oportunidades naturales o artificiales, si les queremos llamar así, que los preparan para la vida. ¿Preguntas, Lía? Pues preguntas no, profe. Está muy claro el tema y me gusta. Ok. Ale, Pues hasta ahorita no hay ninguna pregunta. Nada más, pues a lo mejor me faltarían los otros dos que no alcancé a ver, pero pues ya la clase se graba, no te preocupes, Ale. ok. Pero sí, de ahí en fuera, pues todo va bien. Perfecto. Silvia, Pues no, maestro, todo pues está bien, me gusta. Bueno, le voy entendiendo, creo. ok. Sí. Pues poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo utilizar estos conocimientos para diseñar estrategias de prevención de lo que ustedes quieran. Pero primero tenemos que entender qué estamos haciendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. La siguiente clase vamos a revisar, no nos dio tiempo hoy, vamos a revisar tradiciones psicológicas, vamos a revisar conductismo, cognitivismo y constructivismo, y luego vamos a vincularlo con la prevención. El diagnóstico es lo que hizo Silvia. Yo observo este problema, ¿no? Entonces describo, me doy cuenta dónde está el problema y ahora nos toca entender qué cosas están involucradas en el problema y diseñamos nuestra estrategia. A lo mejor la estrategia que vamos a diseñar no es la panacea que va a resolver todos los problemas, pero repito,
Hacemos una intervención estratégica, diseñamos un programa que esté centrado en los problemas más importantes en este momento, los intervenimos y en ocasiones intervenir los problemas importantes hace que desaparezcan los secundarios. Pero si no logramos eso, ya también contribuimos a la disminución de conductas de riesgo. Pero para hacer este tipo de programas, vamos a aprender a utilizar la interdisciplinaridad. Quiere decir que no solamente nos valemos de la psicología educativa es la base, pero vamos a aprender a observar los aspectos económicos, familiares, antropológicos, culturales, contextuales, políticos, para que a la hora de diseñar nuestra estrategia, esos factores que vamos a tomar en cuenta no jueguen en nuestra contra, sino al contrario, se vuelvan un elemento a favor de nosotros. Siendo el caso, por hoy es todo. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Nos vemos el siguiente martes. Les mando el link de acceso ahí al Classroom y les voy a mandar el link para que puedan descargar la clase y la puedan consultar. Les recomiendo que la consulten las veces que sea necesaria para que se vayan haciendo ideas de cómo podemos ir interviniendo y así avancemos más rápido. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Ya que bueno, aprovechando la clase, eso de cosas de la educación económica, eso sí me interesa. de hecho, al final, a lo mejor hasta aunque no querramos, se tiene que tomar en cuenta porque algunos problemas que se dan dentro de las escuelas no nacen en la escuela, nacen en la economía de la familia, nacen en la educación de la familia, nacen dentro de la misma colonia. Para ello les voy a enseñar un poquito de criminología preventiva. Digo, el objetivo de este curso en 4 meses no es volvernos especialistas a profundidad, pero al menos sí aprender a observar con un lente amplio la realidad que nos interesa. Y pues, porque sí nos hace falta. No, Bueno, sí, me hace falta. aprendí. Bueno, pues Ya en nada el más, caso, adelante, perdón, Ale. una duda, bueno, según yo ya me inscribí en Classroom, no sé si a usted le Ajá. aparezca o cómo está ahí. Voy a revisar el Classroom y ya le mando mensaje a Lía para decirles quiénes están inscritos. Si hace falta alguien, vuelvo a enviar el enlace y ahí les doy las indicaciones. ¿Va que va? Ok, sí, gracias. Bien. Igual, profe, mandó el link, bueno, ahí decía que nos mandaba el link de esta clase, pero no apareció, ¿No lo agregué? no, nada más me apareció el pasado, bueno, la clase grabada. Ah, ok, Y ya ok. Sí, una disculpa. me olvidó. Tienes razón, creo que no lo subí, pero bueno, lo resolvimos y voy a ponerme en ello mañana para que ya tengan el link para la siguiente semana. ¿Va que va? Sí, Sí. profe. Pues siendo el caso, pasen una maravillosa noche y nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Gracias, profe. Bonito fin de semana. Igualmente, Descanse. bonito fin. Eches unas chelas por mí. Ya mañana, ya ahorita a dormir, pero ya mañana. Nos vemos, profe. Bye. Cuídense. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias.